Buenos días, mi nombre es Fanny Medina. Crecí bajo las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, serví como catequista y estuve congregándome fielmente por muchos años. Eso porque mis padres son muy católicos. Nos inculcaron desde niños que debíamos ir a la iglesia. De cierta manera fue bueno para mí, ya que ellos me acostumbraron a que los domingos debía ir a la iglesia. Yo obedecía a lo que mi mamá me decía. No iba por conocer más a Dios, sino por mandato de mi madre. Bajo el entendimiento de esta iglesia, y los consejos e insistencia de mi madre, me casé con el padre de mis hijos, a pesar que ya estábamos casados civil. Sin embargo, por consecuencia del pecado mío y de mi ex esposo, hoy estamos divorciados. Fue en ese tiempo, mas no inmediatamente, cuando Dios en su divina providencia me inquietó a conocerlo, aún estando en la Iglesia Católica. Dios puso en mi camino mujeres creyentes que hablaban de cosas que no entendía, como la gracia de Dios. Entre estas mujeres que Dios usó está mi hija mayor, en quien el Señor ya había orado primeramente en mi hogar. Hoy agradezco a Dios por la perseverancia de ella en invitarme a la iglesia en la que ella se congregaba. Luego de esto empecé a con mis hijos a una iglesia que al tiempo cerró. Entonces decidimos ir a una iglesia pentecostal que una amiga creyente me invitó, por la cual asistimos por 2 años. Fue en esa iglesia donde el Señor comenzó a inquietarnos. Mis hijos empezaron a escudriñar más la palabra, a ver el contenido bíblico. Recibimos estudios bíblicos, discipulados, y mis hijos entendieron que lo que allí se enseñaba no era fiel a las escrituras. Durante ese tiempo, en búsqueda de una iglesia sana, mi hija providencialmente en su trabajo fue invitada a las reuniones de estudios bíblicos en el restaurante La Ermita, antes de alquilar este local. Cuando asistí la primera vez me sentí realmente plena y satisfecha. Comprendí que Dios suplía mi necesidad espiritual que Él ya había puesto en mí. eh, una vez que fui expuesta al Evangelio, el Señor me confrontó porque venía cargada y obstinada de tantos pecados. Él quebrantó mi alma y me dejó ver mi condición de pecado. No tengo la fecha con exactitud en que fui salva, pero estoy segura que cada exposición de su palabra penetraba en lo más profundo de mi ser. El Señor usó en ese tiempo a pastores, hermanos y a mi hijo Cornel. Hasta el día de hoy doy gracias al Señor por ellos, porque fueron y son de mucho ánimo para mi crecimiento espiritual. En ese en ese tiempo fui confrontada porque estaba en una relación sentimental pecaminosa, la cual no glorificaba a Dios. Y Él fue mostrándome cada uno de mis pecados. Hoy me duele realmente el pecado que hay en mí y sigo luchando con el pecado que mora en mí, el pecado remanente. Hoy puedo ver la gracia de Dios al haberme dado un nuevo corazón por medio de Jesucristo, lo cual me lleva a humillarme y me llena de mucha gratitud. Ahora puedo ver que esto no era posible en mis fuerzas, sino realmente es una obra de Dios. Puedo ver cómo el Señor me ha enseñado a amar a su iglesia y a servir a mis hermanos, algo que antes no podía, algo que antes no estaba dispuesta a hacer. También ahora puedo valorar lo que es ser madre, cosa que antes tenía en poca estima. Aunque sé que no alcanzaré perfección en esta tierra, sigo esforzándome por amar a Dios primeramente en medio de esta labor, hacerlo todo para su gloria, como lo dice Colosenses 3:23. Hoy yo entiendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme una vida nueva. Y sé que no existe otro mediador entre Dios y el hombre
solo el Señor Jesucristo. Es mi deseo estar compartiendo las buenas nuevas a quien no ha creído en Cristo. Mi corazón arde por mostrarlo y llevar esperanza. Es mi oración que el Señor me capacite para eso. Por esta razón, deseo solicitar el bautismo como acto público de la muerte al viejo hombre y resucitar a una vida nueva, a una nueva vida. Asimismo, solicito membresía para participar de los medios de gracia y servir con los dones que el Señor me ha dado. He leído la Constitución de la Iglesia y estoy de acuerdo con la Confesión Bautista de Fe 1689.